Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente el Señor nos permite comunicarnos por este medio para recibir y llevar la bendición que Él ya tiene lista para esta noche. Hoy, como siempre, vamos a estar viendo un tema bien precioso que se llama, y hoy nosotros vamos a aprender cómo Dios nos enseña a vencer nuestros temores, a vencer nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Definitivamente que como humanos estamos sujetos a preocuparnos por muchas cosas. Hay muchas cosas que puedan venir a preocuparnos, a angustiarnos, pero también vamos a encontrar que quien te diseñó también te da la solución, también te da cómo tú te puedes sobreponer a esas preocupaciones, a esas angustias, y cómo nosotros podemos permanecer en victoria a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros podamos afrontar. Bien, entonces vamos a dar inicio, amados hermanos, con el tema de hoy. El tema de hoy se llama toda ansiedad. Propósitos por el cual el Señor nos está mandando a hablar un poco de esto y a conocer un poco más sobre la ansiedad, sobre la angustia, los temores, los miedos, es porque a causa de esta coyuntura a nivel mundial que se está dando con el virus, muchos están sometidos a las presiones, a los temores, a los miedos, y cada vez que nosotros estamos sometidos a presiones y todo, es natural que a nuestra vida venga la preocupación, venga el temor, el miedo, la ansiedad, la angustia. ¿Eso qué quiere decir? Que si vamos a ser sinceros y claros, todas las personas, todas, no hay ninguno que no haya experimentado a cierto nivel o en cierto grado temor, miedo, ansiedad, preocupación, angustia. ¿Eso qué quiere decir? Que estas emociones, estos sentimientos, estos factores son inherentes a nuestra naturaleza humana. Fíjate bien, cuando pues Adán no padecía de temores, no padecía de miedo, de angustia, de ansiedad, de estrés, de depresión. Él no tenía nada de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas negativas que vienen a tu vida, fíjate bien, en forma de ansiedad, de preocupación, de estrés, bueno, es producto de lo que sucedió allá en el huerto. Pero Dios, como sabe cómo funcionamos, entonces en la Biblia Él nos da las claves, Él nos da la forma como tú te puedes sobreponer a la ansiedad, a la preocupación, a la angustia. Entonces se puede decir que todos de alguna manera hemos caminado por ahí. Ahora, esta situación pues ha venido a exacerbar o ha venido a agravar estos sentimientos, y obviamente la iglesia, los cristianos, pues también no estamos exentos que de alguna forma o en algunas maneras no podamos sobreponernos o no podamos sobrellevar a las situaciones que nos están ocurriendo, y de ahí que podamos, ¿verdad?, desarrollar cierto estrés, cierta angustia que va aumentando y que podría salir de lo normal. Pero aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que como Dios ya lo sabe todo, pues Él lo dejó todo por escrito para que nosotros podamos seguir las instrucciones que Él nos da. ¿Por qué? Porque recuérdate tú que Él fue quien te creó, y entonces Él da el manual de instrucciones de cómo funcionamos nosotros y cómo podemos solucionar aquellas situaciones que están afectando nuestra vida. Entonces, te vuelvo a comentar, todos hemos transitado por el temor, por el miedo, la angustia, la ansiedad. Sin embargo, Dios viene y nos da la solución para que nosotros podamos sobreponernos a cualquier situación de estas. Entonces,
Una de las cosas que vamos a entender o a dejar claro es que estas instrucciones que Dios nos da en la Biblia, nosotros las tenemos que creer, nosotros las tenemos que dar como ciertas, como ciertísimas. Y entonces cuando tú y yo decidimos creerle a Dios, decidimos que lo que Él nos dice es cierto porque Él te diseñó, Él nos creó, entonces las cosas funcionan, fíjate bien, y nosotros podemos vencer cualquier tipo de ansiedad, de preocupación, de angustia o de miedo. Entonces yo te voy a pedir que tú vayas ahí a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice así: pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate bien que aquí encontramos que lo que está diciendo Dios es que nosotros debemos de buscar a Dios en tiempos de aflicción, en tiempos de preocupación, en tiempos de presión, en tiempos de que la situación no está muchas veces como nosotros quisiéramos, y llegar con Él y echar sobre Él toda nuestra ansiedad. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Él es el que tiene todo el poder, fíjate bien, para ponernos en buen resguardo. Pero aquí quiero regresarte a la primera lectura, porque dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Fíjate que aquí hay dos cosas que están entrelazadas, que si tú te das cuenta, cuando Él nos pide que nosotros confiemos en Él y que depositemos toda nuestra ansiedad, también Pedro está diciendo ahí que una de las claves para que nosotros podamos echar toda nuestra ansiedad sobre Él es depositar nuestra confianza en Él. Ahora, fíjate bien, ¿quiénes son los que no logran confiar? ¿Quiénes son los que no logran reposar plenamente en Él? ¿Quiénes son los que, a pesar de que saben que Dios es su papá, que es un Dios bueno, que es un Dios que tiene cuidado, siempre estamos con esa reserva, fíjate bien, de que pareciera ser de que no van a suceder bien las cosas, y entonces viene esa ansiedad, viene esa angustia a nuestra vida? Bueno, Pedro lo está diciendo aquí de una vez, que nosotros como humanos, nuestra naturaleza caída, lo que quiere siempre es tener el control de las cosas. Fíjate bien, cuando tú tienes el control de las cosas, de las circunstancias o de cualquier cosa que podría preocuparte, entonces cuando tú tomas el control, entonces tú ya te relajas, tú ya tienes cierta tranquilidad, tú ya puedes como descansar un poco de eso. ¿Por qué? Porque es algo que está bajo control. Fíjate bien. Entonces, ¿qué pasa cuando esa área de nuestra vida está afectada? Cuando tú te das cuenta que no tienes el control de eso. Cuando tú te das cuenta que las cosas se te están saliendo de control. Entonces, fíjate bien, Pedro dice que ese deseo de querer tener el control de todas las cosas que están a nuestro alrededor es producto de un orgullo, fíjate bien, es producto de nuestro ego, es producto de nuestra vanidad, es producto de nuestro propio instinto de conservación. Y aquí es en donde la fe, fíjate bien, donde la fe, que es que tenemos que depositar en Dios, viene a hacer algo contrario a eso. ¿Por qué? Porque cuando tú renuncias a tener control de las cosas, es porque tú estás decidiendo depositar tu confianza en Dios y permitir que Él obre. ¿Sabes cómo es? Es como cuando tú tienes la posibilidad de meter tus manos en algo. Eso quiere decir tener control.
Pero cuando tú vienes y renuncias a eso y decides llevarle eso a Dios para que sea Él el que tome el control, entonces ahí es donde tú estás aplicando esa fe. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos de nosotros caemos en la angustia, en la preocupación, en la ansiedad, cuando nosotros decidimos aferrarnos a ese deseo de querer tener el control de las cosas y no cedérselo a Dios, no permitirle a Dios que tome control de eso. Y entonces, fíjate bien pues, cómo funciona Dios. Aquí es, o tú metes las manos y Él saca las suyas, o tú sacas tus manos y tú permites que Él meta las suyas. Así es como funciona eso. Y entonces por eso Pedro decía que nosotros debemos de ser suficientemente humildes, fíjate bien, abandonar todo orgullo, toda vanagloria, toda altivez, toda arrogancia, abandonar todo eso y humillarnos, fíjate bien, aceptar que nosotros no podemos darle solución a todo, que hay cosas que se nos van a salir de control, que hay cosas que están fuera o más allá de nuestras fuerzas y que la vida es tan incierta que por mucho que nosotros queramos prever muchas cosas, siempre van a resultar cosas que se van a dar y que no las teníamos planificadas. Por muy ordenados que seamos, por muy organizados, por mucho que queramos planificar nuestra vida, por mucho que queramos provisionar, prever, etcétera, etcétera, esta vida es incierta. Y aquí es en donde Pedro nos dice, dejen a un lado ese orgullo, esa altivez y, ¿por qué no mejor? Deciden humillarse y reconocer que sí tienen necesidad de Dios. ¿Por qué no mejor deciden buscar a Dios con un corazón sincero y decirle a Él, yo no puedo con esto, aquí está? Y entonces vemos que nuestra naturaleza humana siempre nos quiere traicionar. Fíjate bien, ¿en qué? En que tarde o temprano nosotros queremos meter las manos siempre en las circunstancias. Nosotros queremos estar en control, porque eso tiene que ver con nuestra propia naturaleza humana. Y ahí es en donde somos traicionados. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Entonces, se podría decir que el hecho de que tú quieras controlar todo es parte de la autosuficiencia que nosotros quisiéramos tener. Y entonces ahí es donde se manifiesta eso, pero nosotros no debemos de ser ni altivos, ni orgullosos, ni soberbios. Fíjate bien, ¿por qué? Porque aquí es donde solamente aquellos que se humillan, fíjate bien, solamente que se humillan son capaces de poder depositar toda su confianza en Dios. Solamente aquellos que, me voy a incluir yo, que nos humillamos, que nos presentamos con un corazón contrito y humillado, que nos presentamos delante de Dios reconociendo nuestra necesidad, somos capaces de poder abandonarnos en los brazos de Dios. Solamente humillándonos, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que no podemos, por mucho que queramos tener todo bajo control. Aquí es en donde nosotros somos capaces, fíjate bien, de echar de nuestra vida las angustias, las ansiedades, las preocupaciones. Por eso es que en Santiago capítulo 4, verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjate bien, muchas veces el círculo de la ansiedad y de la preocupación radica en esto. ¿En qué? En que simplemente nosotros no queremos soltar las cosas y no se las queremos entregar a Dios. Muchas veces nosotros no queremos perder el control para dárselo a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos pecando de orgullo, de vanagloria, de arrogancia. Y entonces aquí se vuelve en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos empeñamos
en querer solucionar por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, las situaciones que vienen, entonces ahí es donde nosotros caemos en temores, en miedos, en aflicción. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos tratando de arreglar todo a través de nuestras propias fuerzas, pero nosotros no vamos a poder nunca darle solución a todo. Necesitamos de la ayuda de Dios. Pero como nos negamos, fíjate bien, a humillarnos y a reconocer esto, entonces seguimos cayendo en ese círculo vicioso, ¿verdad? Y entonces aquí las ansiedades se salen de control, la angustia se sale de control, la preocupación. Y aquí es donde vienen las crisis. Pero, qué terrible es, fíjate bien, qué terrible es, porque hay personas que por mucho que se esfuercen, por mucho que quieran mantener el control, por mucho que quieran tener todo planificado, ¿verdad? Siempre, fíjate bien, siempre les van a salir algunas cosas malas. Ya te lo dije. Una es porque la vida es incierta. Dos, porque muchas veces Dios permite que vengan situaciones a nuestra vida para enseñarnos que nosotros no tenemos el poder de Dios, que nosotros no somos dioses, que nosotros no tenemos la capacidad de poder tener todo bajo control. Y número 3, aquí viene lo peor, pero yo te lo acabo de leer para que tú veas que sí es cierto que la Biblia así lo dice. Mira, cuando Dios ve que alguien se está empecinando en su propio orgullo, en su propia altivez, entonces dice que Él resiste, fíjate bien, al arrogante. ¿Eso qué quiere decir esto? De que hay quienes, fíjate bien, que están intentando hacer muchas cosas y posiblemente sean buenas, pero como es a través de sus propias fuerzas, es por sus propios méritos, no están contando con Dios. Aquí es donde Dios viene y pone muchas veces como una cerca, pone como una tranca, pone como un obstáculo, y entonces las cosas no van a prosperar, las cosas no van a fructificar, y entonces el arrogante, el orgulloso se va a dar de bruces siempre. ¿Contra quién? Contra Dios. Pero ¿qué es lo que dice? Dice que aquel que ha decidido sacar sus manos, decide permitirle el control a él de eso. Cuando tú renuncias a tener controladas las cosas para cedérselas a Él, entonces tú estás actuando con humildad. Tú estás siendo alguien que reconoce tu necesidad de Dios. Tú eres alguien que viene delante de Dios y le dice: yo no puedo con esto, ayúdame. Y entonces aquí es donde Él dice que Él da gracia a los humildes. Y aquí es en donde también dice que a su debido tiempo aquel que se humillare, Él lo va a exaltar. Lo cierto es que Dios no te diseñó a ti para que tú experimentaras ansiedad, angustia, temores, miedos. Nuestra naturaleza humana, a causa del pecado, ya te expliqué, sí puede experimentar eso, porque allá en el huerto Adán no sentía nada de eso, no tenía temores, miedo, angustia, no. Él estaba re bien allá, estaba en el paraíso. Pero ahora, con esta naturaleza caída, sí podemos nosotros experimentar esta ansiedad, angustia, temores, miedos, pero Dios viene y dice, fíjate bien, que aunque nosotros podemos experimentar, porque todos los sentimientos esos son inherentes a la naturaleza caída, Él viene y dice que ahora en el nuevo pacto, ahora en el reino de Dios, dice que Él nos ha dado la capacidad, fíjate bien, para poder sobreponernos, para poder vencer, para no ser presa, para no ser esclavos del temor, del miedo, de la ansiedad, de la angustia. Es más, Él dice que antes nosotros teníamos un espíritu de cobardía, de miedo, de temor, pero cuando vino su Espíritu Santo a nuestra vida, dice que lo echó fuera. ¿Por qué? Porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Fíjate bien. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino a tu vida, te ungió, entonces te dio la capacidad, ¿para qué? Para sacar de tu vida el temor, la ansiedad, la angustia y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que dice 2 Timoteo 1:7? Dice:
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate que una de las características que tiene la ansiedad, la angustia, la preocupación excesiva, es que nos hace parecer como cobardes. Así es, nos hace parecer amedrentados, nos hace ver apocados, nos hace ver temerosos. En lugar de vernos como leones, porque la Biblia dice que el justo está como un león confiado. Y entonces, en lugar de que se nos perciba como un león confiado, pareciera ser que somos gatitos temerosos. Pareciera ser que somos ratoncitos ahora que nos han dado chiquitolina. Y ahora miramos con ojos de miedo por todos lados. Eso es lo que viene cuando nosotros no entendemos, no comprendemos cómo el factor miedo, cómo la ansiedad viene y viene a nuestra vida. Lo cierto es que ahora Dios ya te capacitó. Fíjate bien, tú ya no estás en la posición en que estabas antes, sin Dios, sin Cristo, sino que ahora ya como hijo de Dios, ahora como nueva criatura, fíjate bien, Dios te dio la capacidad, Dios ya te dio las herramientas, Dios ya te dio la clave, Dios ya te dio lo que se necesita para que tú no experimentes ese temor, ese miedo, esa ansiedad. Dios ya te empoderó, fíjate bien, por eso es que te dio el Espíritu Santo y te dio poder ahora. Y sacó de ti el espíritu de temor, el espíritu de cobardía, fíjate bien, y en su lugar puso un espíritu de valentía. Pero es que dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Eso qué quiere decir? De que tú ya no puedes ser presa ahora del temor, el miedo, la angustia, la ansiedad, como que si no conociéramos a Cristo. Si fuera alguien, por ejemplo, que no tiene a Cristo en su corazón, no ha nacido de nuevo, pues es normal, vamos a decirlo así, es comprensible, es hasta cierto punto natural, ¿verdad?, que esta persona pudiera estar cayendo en crisis, vamos a decirlo así, y no hay prácticamente ninguna solución para que la persona esta pueda sobreponerse a todo eso. Pero ya nosotros, ya tú, con el Espíritu Santo, fíjate bien, tú ya no deberías, no estoy diciendo que no hay quien pueda ser presa de eso, sí, hay quienes que sí, pero ya no tendría que darse, ya no debería de darse. ¿Por qué? Porque ahora tú como hijo de Dios, ahora como cristiano, Él vino y puso en ti la solución. ¿Para qué? Para que ya no seamos presa de los temores, los miedos, la ansiedad, la angustia. Y aquí es donde Él viene y nos da la clave y nos dice, primero, yo ya saqué de ustedes todo esto, pero ahora ustedes tienen que comprender que ahora está dependiendo que ustedes utilicen lo que yo ya les di y que puedan hacer lo que yo ya les dije que tienen que hacer para poderse sobreponer a cualquier situación que venga a provocar temor o miedo. Y entonces, como te estaba diciendo al principio, Dios viene y te dice, saca tus manos, permíteme el control a mí, descansa en mí, reposa en mí, confía en mí, dame tu confianza. Y Él acaba de hacer una promesa, dice que si nosotros depositamos toda nuestra ansiedad, no dice solamente eso, solamente lo otro, no, dice toda nuestra ansiedad sobre Él, dice que Él tendrá cuidado de nosotros. Y entonces aquí es donde, cuando nosotros decidimos que no le queremos ceder el control a Él, o que nosotros no queremos depositar toda nuestra confianza en Él, entonces obviamente yo ya te dije que sobre una situación no pueden haber 4 manos,
o están las dos tuyas y Él saca las suyas y ahí mira uno cómo sale con todo eso y le va mal, porque ya te expliqué que como humanos no podemos tener control de todo. O tú sacas tus manos, fíjate bien, y Él mete las suyas y tú empiezas a aprender, tú comienzas a reposar, a descansar, a confiar que de alguna manera Él va a cumplir su palabra, que Él no te ha mentido, que Él no te va a defraudar, que Él va a tomar control de eso y que cualquier cosa que venga, Él la va a convertir en bendición para tu vida. Todos, oye bien, absolutamente todos tenemos que pasar la prueba de nuestra fe. Todos. No hay cristiano, no hay quien pueda decir, no, a mí no me ha pasado nada, yo he tenido una vida como un camino de rosas. No, no es cierto. En esta vida nosotros vamos a tener siempre aflicciones. Pero recuérdate tú que la aflicción, la diferencia con la angustia es que la aflicción es producto de las cosas que están afuera. La angustia y la ansiedad es producto de lo que tenemos adentro. Entonces, nosotros podemos estar en aflicción. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos problemas, dificultades, cualquier cosa que sea levantado, tormentas, cualquier cosa. Una cosa es que esté eso, que venga a ti, y otra cosa es que adentro de ti haya paz. Por eso es que Él es paz en medio de la tormenta. Fíjate bien, por eso es de que tú puedes reposar en medio de la aflicción. Y entonces tú tienes que comprender que hay 1.000.000 de kilómetros entre las aflicciones que estamos todos vamos a estar sujetos a eso. Pero otra cosa es cómo tú vas a estar delante de las cosas. O sea, si tú vas a estar con temor, con miedo, con angustia, con ansiedad, porque eso ya es producto ¿qué? De nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Confía en mí. Dame toda tu ansiedad, dame toda tu angustia, dame todas tus preocupaciones. Yo soy el que tengo cuidado, yo soy el que tengo todo el poder para poder controlar todo. Y entonces, cuando tú te rehusas a eso, es porque tú le dices a Él, no, yo no confío en que tú vayas a solucionarme esto. Yo no confío que tú puedas arreglar esto. Y entonces tú vienes y tratas con tus propios medios, tú tratas con tus propias fuerzas, tú tratas con tus limitaciones, tratar de llevar el control de eso, y ahí es donde eso se vuelve contra ti. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta que no tienes la capacidad de tener todo bajo control. Y entonces aquí es donde viene la impotencia, cuando tú ves que la situación se te está complicando, y entonces se vuelve en un círculo vicioso. Y con esto quiero ir concluyendo, y aquí es donde se da el péndulo de las emociones, en cuanto a que la ansiedad tiene que ver con temores, con miedos, con exceso de preocupación, fíjate bien. Pero cuando llega un momento en donde tú caes en la cuenta de que esta situación se salió de control y te sientes abrumado, entonces las personas vienen y caen, fíjate bien, en una desesperanza, caen en una situación en donde se dan por vencido, fíjate bien, y se empiezan a desanimar, y entonces se empiezan a caminar hacia la depresión. Y la desesperanza, o sea, piensan de que la situación ya no tiene solución, que hoy sí están completamente solos, que no hay quien por ellos, y que ellos son lo peor que puede haber, sentimiento de culpa, de vergüenza, y entonces aquí es donde la situación camina a otro nivel. Por eso es que Dios nos advierte a tiempo, antes de llegar a esa situación en donde nos vemos deprimidos, donde ya entramos en depresión. Venimos y Él nos dice, entréguenme todos sus problemas,
Entréguenme toda ansiedad, entréguenme toda angustia. Yo me voy a hacer cargo. Yo soy el que tengo que tener el control de todo. Ustedes tienen que, lo que yo quiero es que dependan completamente de mí. Cuando ustedes puedan depender completamente de mí, entonces van a tener la capacidad de poder entrar a ese reposo. Vamos a poder descansar en él. Vamos a poder tener paz en medio de la aflicción. Pero solamente es cuando tú vengas y hagas a un lado tu orgullo, tu arrogancia, tu altivez de querer tener el control. Fíjate bien. Y entonces tú tienes que aprender a sacar tus manos siempre. No importa qué situación sea. Aprende tú a cederle el control a Dios. Aprende tú a sacar tus manos y entonces tú vas a empezar a experimentar que Dios es el que nos da esa paz. Entonces, el Señor Jesucristo, pues obviamente es el que nos sirve como modelo de cómo nosotros podemos vencer toda angustia, toda preocupación, toda ansiedad y aún la depresión. Él es el que nos dice que a través del orgullo, a través de la altivez, a través de querer mantener el control nosotros de todo, no nos funciona con Dios. De hecho, Él vino a darnos un ejemplo de que lo que funciona en el reino de Dios es la humildad. Si tú vas a Filipenses capítulo 2, verso 5 al 9, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, aquí tú te estás dando cuenta que en el reino de Dios, los orgullosos, los altivos, arrogantes, Dios los mira de lejos, fíjate bien, y cuando persisten, entonces Dios se levanta en contra de ellos, porque ya te lo leí, para resistirlos. ¿Eso qué quiere decir? Que los orgullosos no tienen cabida en su reino. Por eso es que nosotros, como sus hijos, debemos de abandonar todo orgullo, toda altivez, toda arrogancia, y entender que debemos de reconocer nuestra necesidad. Mira, nadie puede sacar algo de Dios si primero no muestra fe y segundo si no muestra su necesidad, si no reconoce su necesidad. Por eso es que Él dice que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. ¿Eso qué quiere decir? Un corazón que reconoce su necesidad. Eso es que nosotros vamos a venir delante de Él con humildad. Entonces, Él dice que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir que el Señor Jesucristo. Si Él, siendo Dios, fíjate bien, se despojó de todo eso para venir, para volverse hombre, para adquirir nuestra naturaleza, para hacerse pecado, para hacerse maldición. Él llevó todo lo que nos tocaba, Él lo llevó en su propio cuerpo. Entonces Él nos dio una muestra de cómo Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Ahora tú, con el Espíritu Santo, tú tienes la capacidad ahora, tú tienes el poder ahora de venir delante de Dios y presentarte con un corazón contrito y humillado. Con esto quiero concluir. Cuando el Señor Jesucristo vino y nos mostró y nos dijo
que debíamos de aprender de Él, que Él era manso y humilde. También nos dijo que deberíamos de tomar el yugo de Él, porque cuando nosotros tomamos el yugo de Él, fíjate bien, dice que eso es lo que dará descanso y reposo a nuestra alma. Y entonces hay que comprender que precisamente cuando nosotros somos humildes y depositamos en Dios toda preocupación, todo temor, todo miedo, toda angustia, entonces viene el reposo para nuestra alma. Ahí es donde nosotros descansamos realmente en Él. Ahí es donde nuestra esperanza está puesta en Él. Ahí es donde tú puedes venir y abandonarte a la providencia de Él. Ahí es donde tú puedes venir y estar como un león confiado, fíjate bien, sabiendo que pueden levantarse huracanes, tormentas, te pueden venir a dejar malas noticias, qué sé yo, pero la aflicción siempre va a venir. Pero aquí es en donde la angustia, la ansiedad, el miedo no va a ser presa de ti. Ahí es donde tú vas a poder mostrar esa paz, esa tranquilidad, ese gozo. Vas a poder reposar en Él, sabiendo de que tú ya le entregaste a Él cualquier cosa y que Él se va a hacer cargo de eso. Al final, fíjate bien, de lo que se trata es que nosotros podamos acudir siempre a Él y poder descansar en Él, reposar en Él, poder confiar plenamente en Él. Esa es la clave para que nosotros podamos vencer cualquier temor, cualquier miedo. Pero si nosotros no somos humildes, si nosotros no decidimos entregarle el control a Él, simple y sencillamente no vamos a poder reposar en Él. Cuando tú decides tomar el control, ahí viene la ansiedad, la angustia, la preocupación, el miedo, porque sabes que tú estás tratando de arreglar eso con tus propias fuerzas. Y con esto quiero concluir. Otra de las promesas que Dios te ha hecho es que Él dijo que tu vida está guardada en Él, que Él te tiene en sus manos y que de sus manos nadie te va a arrebatar, que Él tiene el dominio, Él tiene el control, Él tiene la soberanía de todo. Y aquí es en donde tú tienes que empezar a creerle a Él. Aquí es donde nosotros somos probados con nuestra fe. Aquí es donde nosotros realmente podemos experimentar hasta dónde nosotros hemos crecido en nuestra fe. Recuérdate tú que la fe puede aumentar o puede disminuir. Y aquí es donde lo que Dios quiere es que nuestra fe vaya siempre hacia adelante, vaya aumentando. Y obviamente las pruebas siempre van a venir. Nosotros debemos de ¿qué? De salir aprobados siempre. Nosotros debemos de ¿qué? De confiar en Él. Cuando alguien se niega a confiar en Él, lo único que le restrega en su misma cara a Dios es: yo no creo lo que tú dijiste. Cuando alguien se niega a reposar en Él, lo que le dice a Él es: yo no confío en lo que tú me dijiste sea cierto. Y entonces al final lo que le estamos diciendo a Él, que Él es un mentiroso. Fíjate bien, por eso es que la Biblia dice que la única forma que nosotros vamos a tener de agradar a Dios es a través de la fe, porque la fe lo que le dice a Él es que tú le has creído a Él, que tú estás confiando en Él, que tu esperanza es Él, que tu confianza es Él. Y entonces la única forma que hay para agradarle a Él es a través de la fe. Y no hay mejor forma, fíjate bien, de venir delante de Él y ser sinceros, un corazón contrito y humillado, y decir: Señor, yo no puedo, nadie puede, ¿verdad? Humillarnos, reconocer nuestra necesidad y decir: yo me niego a tener el control ahora.
yo te lo cedo a ti, toma tú el control porque tú sabes qué es lo que más me conviene. La Biblia dice que por muy sabiondos que podamos ser, dice que nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Pero el Espíritu Santo sí sabe, dice, e intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que quizás nosotros no estamos plenamente conscientes de qué es lo que nos conviene. Dios sí sabe. Y lo único que tú tienes que hacer es presentarte delante de Él, fíjate bien, con un corazón contrito y humillado, dejando toda arrogancia, dejando toda altivez, dejando cualquier cosa, fíjate bien, en donde tú quieras mantener el control. Y entonces, Él está con los brazos abiertos, fíjate bien, ¿para qué? Para hacerse cargo de tu vida, para poderle dar solución a todo aquello que te podría estar provocando ansiedad, preocupación, angustia, miedo, y evitar que caigamos en depresión, que es vamos a decirlo así, de no haber entregado todas tus cargas en Él. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y Él va a dar descanso a nuestra alma. ¿Nuestra alma qué es? Nuestros pensamientos. Ya no vas a estar con pensamientos aquí, pensamientos allá, y que es un huracán. Fíjate bien, nuestra alma son nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ya no vas a estar con temores, con angustias, con preocupación. Él va a dar reposo a tu alma. Y eso es lo que Dios quiere, que tú ahora puedas estar como un león confiado, sabiendo que se van a levantar huracanes, tormentas y todo, ¿verdad? Pero tu confianza, tu mirada y tu fe está puesta en Él, que todo lo puede. Y quiero recordarte, y con esto concluyo, que hay un ministerio de intercesión en donde estamos orando todos los días de 7 a 8. Ahí nosotros venimos delante de Dios, fíjate bien, y reconocemos nuestra necesidad, venimos y nos postramos delante de Él y depositamos toda ansiedad, creyendo y confiando que Él tiene control de todo. Y que no importa qué es lo que venga a tu vida, Él va a transformar eso para bendición. Y por mucho que fuera duro, fíjate bien, dice la Biblia que no va a ser más allá de tu fe, no va a ser más allá de tus fuerzas. Él no va a permitir que venga algo a tu vida que te destruya, no. ¿Por qué? Porque tú estás en sus manos ahora y Él sabe qué es lo que te conviene. Entonces, Él lo que nos está diciendo es, dame el control de tu vida porque yo sé por dónde te llevo. Deja que yo me encargue de tus circunstancias. Deja que yo me encargue de tus problemas. Y tú empieza a creerle a Él. Tú empieza a depositar en Él toda ansiedad, porque Él es el que tiene cuidado de ti. Así que la única forma que una persona tiene de poder estar como un león confiado, fíjate bien, es siendo justo. ¿Y cómo nosotros somos justos en el nuevo pacto? Bueno, a través de la fe. Sencillo, ¿verdad? Y bueno, pues hoy es una oportunidad, si hay alguien que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo y hoy quiere depositar toda su fe, toda su confianza en Él, fíjate bien, para empezar a descansar, a reposar, a tener paz en medio de la tormenta. Bueno, pues hoy es el tiempo de recibirle a Él y convertirse en un justo a través de la fe. Y si hay alguien que quiera renovar sus votos, renovar su pacto, reconciliarse con Él, pues también esta es la oportunidad para abandonar todo orgullo, para abandonar toda altivez, humillarse delante de Dios, fíjate bien, y venir y decir, Señor, aquí estoy. Y entonces si tú lo vas a hacer, pues quiero que repitas conmigo esta oración. Oremos. Amante Padre, bendito Señor de gloria, en esta hora, gracias a pedirte perdón por todos mis pecados.
Hoy recibo al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Te ruego que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que sea tu Espíritu Santo que me ayude a vivir esta vida, maravilloso Señor, como un león confiado. Gracias, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén. Muy bien, quiero recordarte que hay un cuadrito que dice compartir ahí. Por favor, comparte este tema para que más puedan oír y que puedan de alguna forma vencer cualquier miedo, cualquier preocupación que haya. Y también te quiero recordar que estoy predicando todos los días. No hay forma de que tú te pierdas. Todos los días a las 8 de la noche. Y pues el día de mañana, Dios mediante, pues vamos a estar nuevamente por acá. Así que bendiciones para todos hasta el día de mañana, primero Dios. Bendiciones a todos, los quiero en el nombre de Jesús. Amén.